Entonces también ahí hay un dato, ¿no? Porque en Latinoamérica en muchos casos nos ponemos un poquito cholulos, palabra argentina, no sé cómo se traducirá en México, nos ponemos cholulos. ¿Cómo decimos cholulos en México? Mexicano. No sé qué quiere decir Tenés que explicar Cholulo primero, Andrea. Se hacen Claro, los fanáticos, los groupies. claro, un groupie así, como, oh, viene un ídolo del norte. Y Claro. quizás es nuestro ídolo, Medio pero fresa. igual, ¿cómo? No, se me ocurre fresa, pero fresa no es Cholulo. Fresa es cheto. Claro, no, cholulo es que uno se pone como muy fan ahí, muy paparazzi del colega del norte. Aquí serían malinchistas, ¿no? Malinchistas, malinchistas. Vale, sí, ya tomamos nota. Claro. Federico, aprovecho que nombraste lo del libro porque también nos interesaba que pudieras compartirnos tu experiencia sobre la elaboración de este libro que además está al borde del bestseller, ¿no? Porque ha tenido como ya muchas descargas y hubiéramos querido estar ayer en Chile para que nos regalaras uno que estaba impreso. O sea, vas a tener el compromiso de que llegue para estas zonas. Y que nos cuentes un poco de este libro y de tu investigación en relación a la escritura académica, en la literacia académica en la universidad. Yo sé que el grupo que vos coordinás tienen una trayectoria de investigación y que han construido datos muy importantes en relación a este tema, y hacemos como una pausa en el inglés y nos introducimos a tu propuesta, ¿te parece? Sí, claro. Yo la verdad les pido perdón, me puse muy tradicional y preparé un PowerPoint, pero Está bien, todos podían hacer horror. lo que habíamos, solo que todo lo teníamos pensado, pero empezó la charla y siguió la charla, Gregorio había empezado con la charla y Alma también, entonces fue como se consolidó esa tradición, pero podés usar el PowerPoint, no hay problema. No, me parece bien seguir conversando, me gusta. De hecho, ayer en el lanzamiento del libro, el libro se llama Escritura e Inclusión en la Universidad, por si quieren descargarlo, y demás, sí, puede que sea un bestseller, pero lamentablemente no cobramos derechos de autor, te das cuenta, así que no nos estamos haciendo millonarios. El libro fue financiado por el Ministerio de Educación de Chile, por eso se hizo una tirada inicial de 1000 ejemplares, pero solo para regalar, y no están en mi poder, quiero aclarar, no los tengo acá en cajas, así que por eso los regala la Universidad de Chile según ve conveniente. Ayer se regalaron muchos ejemplares. Y el libro está para descarga libre por todos lados. Yo en mis redes, solo en mis redes se descargó unas 40.000 veces. Pero además está en diferentes repositorios y demás. Ese libro me gusta mucho, me ha dado muchas satisfacciones. Es un libro que nos tomó 5 años hacer y tiene varias novedades que me gustan mucho, que puedo mencionar. Ayer conté un poco la génesis de ese libro, y sin que nadie se ofenda, pero voy a contar un poco la historia. En el año 2017, un colega, también del área de lenguaje y demás, y de currículum, me consultó en una charla informal, me acuerdo perfectamente hasta como de que estaba soleado ese día. El libro se llama Escritura e Inclusión en la Universidad. Me preguntó si había algún libro tipo manual que uno pudiera darle a los profesores de la universidad de todas las áreas para que usaran la lectura y la escritura en sus cursos. Y me quedé pensando, y esto es la parte que no quiero que nadie se ofenda, no sabía qué recomendarle. O sea, ¿qué manual hay? ¿Qué manual hay pensado para profesores a través del currículum en L1 escrito en español? No hay. Uno podría decir, por eso es peligroso decir no hay, porque siempre hay algo, ¿no? Uno podría decir que, por ejemplo, el libro de Paula Carlino del 2005 responde un poco a esa pregunta, ¿sí? Porque además tiene algunos ejercicios y demás, pero es un libro, y creo que sí, y ha sido muy leído entre los profes, pero es un libro más bien teórico. Luego hay una publicación súper interesante del 2018, posterior a esa charla, que se hizo la Javeriana
de Colombia, la Javeriana de Cali, concretamente, que es un pequeño libro con poca distribución, pero muy interesante, lo tenemos acá, de hecho, para profes, que hicieron colegas de ahí, y no mucho más. Entonces, nos pusimos a hacer ese libro. Entonces, y ese libro no es frecuente, no es común esa perspectiva, porque en general nuestra mirada sobre el tema es una mirada que apunta a los estudiantes, ¿sí? Esa es la aplicación, porque manuales de escritura y de lectura para estudiantes hay muchos. Me piden por el chat el libro de la Javeriana, no se los voy a dar, tienen que leer nuestro libro. No, ahora se los busco, ahora se los doy. Ahí estaba por poner el link de tu libro, ahí Sí, para pero que... hagamos así, lean mi libro, nuestro libro, somos 9 autores y autoras, y ahí les paso el dato de... Bueno, es un libro, ahora les paso el dato, y es un muy buen libro además, y yo lo recomiendo bastante. El libro de la Javeriana, digo. Entonces, como nosotros hemos puesto el foco en los estudiantes, y hemos puesto el foco en los estudiantes en parte por esa mirada de déficit, no hemos visto que en realidad si trabajamos con los profes, el efecto es multiplicador, ¿no? Como hace más de 15 años demostró en la Universidad de General Sarmiento el PRODEAC, que ya no se llama PRODEAC, pero que sigue ahí trabajando. Yo participé unos 6 años en el PRODEAC. Entonces, el trabajo con los profes a través del currículum en realidad apunta a lo que decía hace un rato Marlon, que es este concepto de universidad letrada o universidad que escribe. En cambio, un manual para estudiantes no cambia la institución, no cambia las prácticas docentes, no cambia las oportunidades, no cambia las tareas, sino que le dice, ok, tome este kit de supervivencia, tome este kit de primeros auxilios y trate de curarse las heridas mientras nosotros seguimos enseñando como siempre. Primera novedad de este libro es para profes, no para estudiantes. Segunda novedad del libro, que me parece que es interesante, es que está basado en investigación. Entonces, también es muy raro ver manuales de escritura. Este es un manual con ejercicios, con tiempos, con estrategias, con audiencias. Es muy difícil ver un manual basado en investigación. Y ahí nuevamente, si a mí me apuran y me dicen, bueno, pero debe haber manuales basados en investigación, los que se me ocurren son de inglés. Por ejemplo, los manuales que ha publicado John Swales, en algunos casos con su colega Fick, que son fantásticos esos libros, son libros basados en investigaciones. En Latinoamérica, una autora que me encanta, fantástica, que quiero mucho, y que ha hecho lo mismo, es Desiree Motarrot. El manual que Desiree escribió en 2010 con Graciela Henchis es un manual basado en investigación, sus investigaciones. Ese es un manual para escribir en portugués, y hay algo de inglés también. Yo lo uso para enseñar a escribir en español e inglés, un libro para enseñar y aprender a escribir en portugués. Pero no es muy común. Nosotros teníamos proyectos de investigación financiados, entonces pudimos articular ambas cuestiones. Y eso me parece interesante. El otro tema que incluye el manual de escritura e inclusión en la universidad es justamente la perspectiva de inclusión social, ¿no? Entonces, ustedes van a ver en ese libro capítulos dedicados enteramente, por lo menos 2, centralmente, a cómo diversificar lo que leemos y escribimos en el aula, para hacer espacio para otros discursos, otros saberes, y para vincular prácticas vernáculas y académicas. Eso es tan novedoso que las autoras a cargo de esos capítulos tuvieron que usar mucha creatividad, porque no hay muchos antecedentes, no hay muchos manuales que te digan cómo diversificar los discursos en el aula, y además que le hablen al profe. Les recomiendo particularmente esos capítulos. Hay un capítulo de Paula González que es espectacular, ¿sí? Espectacular.
posiblemente el mejor capítulo del libro. Ahí no quiero ser injusto con los demás capítulos, pero es muy bueno. Una de las cosas que hizo Paula es que entrevistó a profes de diferentes países de las disciplinas, un profe, por ejemplo, de biología, etcétera, que diversificaban con éxito las cosas que se escribían en sus cursos. Entonces los entrevistó y reportó esas tareas y las convirtió en ejercicios. Entonces eso está en el libro. De la misma manera, el libro, bueno, también hay un capítulo de Teresa Lilis que es fenomenal, donde le pedí a Teresa que tratara de explicar cómo su investigación y su perspectiva sobre la literacidad se podía convertir en una pedagogía inclusiva de la escritura. Entonces, ella hizo un trabajo tremendo, es un capítulo extenso, en donde propone estrategias concretas para lograr eso. Una, por ejemplo, que me gusta mucho, es habilitar lo que ella llama hibridización de géneros, y que en un mismo texto puedan aparecer rasgos de géneros despersonalizados, más académicos, científicos, etc., y en el mismo texto aparezcan reflexiones personales, por ejemplo. Y de hecho, ella en su capítulo lo hace, ¿no? Entonces es muy bueno porque el texto es bien loco en ese sentido, e inserta reflexiones, uno está leyendo y parece un collage de estilos, y está poniendo en práctica lo que dice que hay que hacer. De la misma manera, en otro capítulo que acaba de publicar con nosotros en The Wack Clearinghouse, lo que hace Teresa Lilis es translinguar en el mismo capítulo. Entonces tiene partes en inglés, partes en español. Incluso en este capítulo que les cuento de escritura e inclusión en la universidad, incluye citas en diferentes idiomas, incluyendo ruso. ¿Sí? Hay una cita de Bakhtin en ruso. Y abajo pone, vaya DeepL y traduzca. Entonces, es súper interesante porque está invitando a una lectura activa y que no le tiene miedo al multilingüismo o el translingüismo en un texto, ¿no? Como algo que no es algo como sucio, algo que genera ruido o dificulta la comprensión, sino que es parte de cómo la mayoría de la gente se comunica, la mayoría de la gente no es monolingüe y se comunica y mezcla códigos, ¿cierto? Por último, otra cuestión interesante me parece del libro, que fue algo que se fue dando, porque en el 2018 en Chile fueron las tomas feministas, no sé si conocen la historia, si la han seguido. Entonces en 2018, mayo creo, se toman masivamente las universidades chilenas, y lo que sucede es que eso también permeó nuestro libro, mientras se estaba elaborando, permeó su génesis. Y entonces lo que sucedió es que los capítulos están escritos en lenguaje inclusivo de género, y diferentes capítulos exploran el lenguaje inclusivo de género también como forma de diversificación de diferentes maneras. Hay un capítulo escrito con E, un capítulo escrito con arroba, un capítulo escrito, para mí el más interesante, en femenino genérico, que es espectacular, y el efecto cognitivo que produce es de extrañamiento todo el tiempo, porque uno está acostumbrado a que el genérico sea el masculino. Ese es el capítulo de Daniel Cassani, que además es un capítulo increíble. Lo que hace Daniel en ese capítulo es, y además la generosidad de Daniel de darnos un capítulo para nuestro libro, es que hace una especie de autoetnografía biográfica respecto de lo que es dirigir tesis doctorales. Entonces va recorriendo casos, creo que hay como casi 20 casos de sus tesistas a lo largo de estas décadas, les cambia los nombres, ¿no? Por temas de confidencialidad, y va explicando los diferentes desafíos y las diferentes cuestiones que los directores y directoras tienen que tener en cuenta. Porque recuerdo, es un libro dedicado a profes. Entonces, le está diciendo al profe, que es directora de tesis, qué tiene que hacer o no hacer en función de estas experiencias. Entonces, ahí les marqué un par de temitas de este libro que me gustan mucho, que me parece que son exploraciones
bastante arriesgadas, en un producto colectivo. Yo escribí una pequeña introducción, pero hay, como les decía, muchos y muchas autores de diferentes países, así que ojalá les haya despertado la curiosidad para que lo descarguen, lo lean, lo compartan y después me cuenten qué les pareció. Ejemplares impresos, me escriben por interno, no, mentira, no tengo, así que si en algún momento hacemos otro evento, ojalá puedan estar y la Universidad de Chile pueda regalarles ejemplares. Yo tengo uno para más datos. Federico, ¿y cómo fue la recepción de un libro de escritura académica escrito con todas estas multiplicidades de lenguaje género, ¿no? Con arroba, con femenino genérico? ¿Cómo fue la recepción de esa propuesta? Todavía no lo sé porque sí sé que en redes sociales hubo algunos comentarios, algunos haters. No, ¿cómo? No lo puedo leer, ahora me explota el cerebro. No tengo claro cuál es el efecto. Sí, me imagino que va a ser más difícil instalar un libro escrito así que si estuviese escrito de manera más convencional. Tengo que decir de todas formas que los riesgos los asumimos solamente 3 capítulos, el de Daniel, el de Teresa y el mío, entonces de alguna manera teníamos como cierta base para tomar ese riesgo y decir, bueno, puedo tomar ese riesgo. Y los capítulos más extensos que hacen al núcleo del libro simplemente usan la estrategia del desdoblamiento y en ese sentido ningún lector va a sentir nada extraño. Pero cuando lean el capítulo de Daniel, el de Teresa o el mío, insisto, es muy cortito, van a decir, ¿qué está pasando acá? Y bueno, es también una manera de provocación, es una manera de reflexión. En mi capítulo, por ejemplo, mi introducción breve, trato además de hacer una justificación de por qué hacer esto. Y hay varios argumentos para dar. En ese texto doy 2. Uno de los argumentos, que es más lingüístico, es que el uso sistemático del lenguaje inclusivo de género es muy complicado, muy complejo. Y en ese sentido, una persona que usa LIC de manera sistemática tiene que tener una reflexión gramatical, morfológica, muy sofisticada. Entonces, si estamos hablando de formación de escritores y escritoras, estoy seguro que una persona estoy seguro porque he trabajado con chicas en general, estudiantes jóvenes que utilizan lenguaje inclusivo de género con E y tienen una reflexión morfológica espectacular, que ya quisiera yo para el resto del curso. Entonces, llevar el lenguaje inclusivo de género al aula es una manera también de trabajar con uno de los factores que mencionamos al principio, que es la conciencia metalingüística, o el aprendizaje sobre el lenguaje, como dice Halliday, sobre el lenguaje, about language, de manera también como motivante. Ese es uno de los motivos. El segundo motivo, que es un motivo más político, es que cuando una profe, utiliza el lenguaje inclusivo de género, aunque sea un poquito, aunque sea una palabra, aunque diga todes una vez, está generando un mejor clima de aula. Está diciendo, ok, yo sé que hay diversidad de identidades, reconozco eso, reconozco diferentes maneras de comunicar, y luego puede hablar como quiera, no hay problema, pero eso como gesto es muy potente y habilita esos discursos. Entonces, hay un motivo también de derechos y demás. No significa que estamos pidiendo que los profes hablen el lenguaje inclusivo de género. No creo que sea la estrategia, pero sí que hagan un guiño al menos, que hagamos un guiño de forma tal que las personas que usan lenguaje inclusivo de género o que tienen identidades de género, digamos, no convencionales, digan, ok,
este es un espacio seguro, este es un espacio donde puedo expresarme, no hay nada, digamos, impuesto en ese sentido, así que me parece que es importante. Por eso, entonces, incluimos esos elementos. Pero a los fines de su destino de bestseller, creo que fue una mala idea. En términos de marketing fue una pésima idea. Y bueno, pero ahí estamos. Pero introducís un tema importante en nuestra universidad hace creo que 2 meses, en la última sesión del Consejo Superior, que fue en junio, ¿no, Carla, creo? Se aprueba un posicionamiento en relación a la utilización del lenguaje de género, sin entrar en mayores detalles si es binario o no binario, vamos. Es una expresión en relación a la elaboración de los documentos oficiales de la universidad. Ese mismo día tuvimos la suerte que en Buenos Aires, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, a través de su ministra, prohíbe la utilización del lenguaje de género en las escuelas, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Digo que tuvimos la suerte porque a la vez que digamos, nuestra universidad toma un posicionamiento en relación, la Comisión de Género hace esta propuesta, toma un posicionamiento con respecto a esta situación y fuimos el chivo expiatorio para decir qué horror en la universidad. Pero eso, digamos, eso imposibilitó dar el debate, digo que lo imposibilitó porque tuvimos que salir a responder chicanas, o sería peleas, no sé en mexicano cómo se dirá la palabra chicana. Estas jornadas va a traer un traductor de variaciones dialectales ajustadas a la literacidad. Mira, cómo te lo vendo ahí con ese título. Pero tuvimos que salir a responder en muchas expresiones y no se pudo dar el debate sobre lo que implicaba esto que vos estás diciendo ahora, que me parece que es muy valioso. Con que tan solo se pueda decir todes o dar la expresión sobre todas las posibilidades que reviste la identidad, la asunción de una identidad de género, nos permite, digamos, con tan solo decir eso se abre un abanico de posibilidades sobre un sujeto de enunciación, ¿no? Y también nos coloca en el debate de, bueno, reconocemos las libertades y las diferencias y las desigualdades, pero no tenemos la posibilidad o no nos animamos a poder expresarlas con nuestras palabras. Y por eso te preguntaba cuál era la recepción o cómo fue el posicionamiento de la universidad en relación a esto. Entiendo que Chile es diferente a la Argentina, no sé si en las universidades en estos términos tuvieron algún posicionamiento. Las universidades en la Argentina, a partir del CIN, todas aceptaron la posibilidad de la expresión, de la utilización del lenguaje de género, en algunos no binarios, en otros con otras posibilidades. Pues me parece muy interesante porque frente a esta discusión en las universidades sobre si estaba bien o estaba mal, salieron las distintas organizaciones académicas que nuclean a lingüistas a decir, no, pero espera un poquito, o sea, la palabra crea realidades, acá hay cosas que están pasando, está bueno que suceda, pero no fue hegemónico ese posicionamiento, sino el otro de qué mal, cada vez hablamos peor, qué desastre. Esto, ¿a dónde va la Universidad Pública Argentina? La Universidad de Santa Cruz, kirchnerista, y bueno, ahí se empezaron a sumar un montón de cosas que nos alejaba de la discusión. Por eso era mi pregunta sobre la recepción sobre el libro, o podría pensar, ¿qué dijo la universidad sobre esto, o si tiene algún posicionamiento sobre el lenguaje de género? Mirá, sobre eso es importante porque la Universidad de Chile nos obligó a usar lenguaje inclusivo de género. ¿Ah? Entonces es bastante diferente de lo que ha pasado en otros lados. Lo que no nos dijo es cómo hacerlo. Entonces, claro, lo usual en los documentos institucionales es el desdoblamiento, ¿no? Que es como la manera, digamos, más aceptable, que usa recursos que existen en el español, etc. Y esa demanda de la universidad es por la presión estudiantil, es por las tomas feministas, es porque en Chile los estudiantes están muy empoderados, como saben. Nuestro presidente fue un estudiante en proceso de protesta, nuestro presidente actual. O sea, no es casualidad todo eso. Lo que nosotros hicimos o se fue dando, que fue un poquito más explorador, más juguetón, más
no sé, más llevado al extremo fue explorar diferentes maneras de lenguaje inclusivo de género, porque todas tienen algunos pros y contras. Entonces, en el caso del desdoblamiento, si uno es estricto con el desdoblamiento, se pueden generar textos muy difíciles de leer. Entonces, y eso es un hecho. Entonces, lo que hicimos en el desdoblamiento fue hacer una especie de desdoblamiento simbólico, ¿sí? Y eso significaba que ciertas palabras clave las desdoblábamos siempre, estudiantes, profesores, y otras no, sino una vez por párrafo, por ejemplo. La primera vez que aparecía en cada párrafo. Entonces, esa es una manera de decir, esto nos parece importante, pero tampoco queremos afectar la lecturabilidad. Y está bien también, es otra manera de posicionarse. Pero en otro capítulo dijimos, y a ver cómo funciona con E, y a ver cómo funciona con femenino genérico, y a ver cómo funciona con arroba. Mi experiencia es que la modalidad más transgresora es el femenino genérico. Es espectacular lo que sucede, no es muy común, y los invito a que le echen un vistazo a ese capítulo, que el que escribió Daniel Casani, porque el efecto de un mundo femenino completamente, cuando el capítulo está hablando de un mundo con diferentes identidades, lo dice en una nota al pie, dice, ojo, acá se habla de toda la comunidad, pero vamos a usar el femenino genérico. Es muy fuerte lo que pasa. O sea, ese efecto que tiene de desnaturalizar privilegios, etcétera, el femenino genérico lo hace con muchísima potencia. Dentro, acá, yo me acuerdo de los debates en las tomas feministas, había debates respecto del uso de la E. El uso de la E no era universalmente defendido por los movimientos feministas, para nada, porque algunas estudiantes, algunos grupos estudiantiles señalaban que borraba la especificidad de la inequidad femenina. Así que el tema no está cerrado, no hay una manera. Entonces, por eso nosotros quisimos en este libro poner en juego 4 maneras, 4 formas de lenguaje inclusivo de género, para ver que esto está en proceso también de exploración y de tensión. Yo les confieso que en mi capítulo y otro texto también que publiqué con lenguaje inclusivo, con E en realidad, con el uso de la E como morfema no binario de género, morfema no binario de género, tuve que pedir ayuda porque no me salía. Cometía pequeños errores porque es súper complejo hacerlo bien. Por ejemplo, hay que considerar qué sucede cuando una palabra tiene termina en E y esa E significa masculino, ¿sí? Y ahí hay una serie de estrategias para seguir marcando ese carácter no binario. Y para hacerlo, sumé a una persona a mi equipo, a una estudiante joven, militante, Danae Araya se llama, y la contraté como mi correctora de estilo, y ella es mi estudiante. Entonces se dio ahí también un fenómeno muy interesante. Es una estudiante que todavía no se graduó, estudiante de pregrado. Entonces ella me explicaba a mí, que se supone que me dedico a escribir y tengo algunos años de experiencia, ella me explicaba a mí cómo escribirlo. Fue súper interesante esa simetría o asimetría invertida con mi estudiante, corrigiéndome mis textos.